Seguimos con la serie El ¿qué es el cristianismo? Y lo definimos según ¿qué libro? El libro de los Hechos. El tema 7 de hoy es el verdadero significado de la conversión. Fíjense, para los que ayer fueron al Congreso de Servidores, pues tiene que ver esta prédica, ¿verdad? Yo cuando empezaron con los temas, yo dije, wow, cuadra con el tema que hoy iba a dar. El verdadero significado de la conversión, ¿según qué libro? El libro de los Hechos. Primeramente, entonces, si vemos la historia de estos 2000 años, vemos que la historia narrada por Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese cristianismo primitivo que existió hace 2000 años, obviamente no es el mismo que ahora estamos viviendo. Y no es el mismo porque la Biblia no dice, no, el cristianismo tiene que evolucionar, tiene que mejorarse, pulirse. No dice eso, ¿verdad que no? No dice eso. Si ahora estamos en un cristianismo diferente, si las iglesias ahora tienen shows de luces a los jóvenes para traerlos, traen a motivadores y gente que vienen así vestidos, vieron como chavarrucos, ¿verdad? Son chavos de 40 y tantos, o sea, casi de mi edad y van vestidos con los pantalones bien ajustados, rotos, así. Y yo digo, ¿qué onda esta gente? Y después salen adúlteros y salen blasfemos, ¿sí o no? Lo vivimos ahora hace poco con Hillsong en Nueva York. Oh, el gran pastor de millones. Pues sí, era un adúltero, un blasfemo, un tranza. ¿Y qué gana con eso? ¿Qué ganó? Desvió a una generación de jóvenes allá. Y él va a dar cuentas. Después vamos a ver en la reunión de jóvenes de las buenas obras, porque la película que vamos a ver es una historia real de las buenas, de una hermanita que hace muy buenas obras. Pero siguiendo con la historia, vemos que la historia ha hecho que la iglesia evolucionara a algo que no es lo que Dios quiso. Lo que Dios quiso es lo que inspiró en Lucas que escribiera, que es la realidad de la iglesia del primer siglo. Y eso es lo que nosotros venimos aprendiendo en estas 7 enseñanzas, mis hermanos. Es evidente que el cristianismo primitivo, primeramente se extendió ¿cómo? Por medio de shows, de armar iglesias como vieron las butacas de ayer en Ayotlán. Les gustó, ¿verdad? A mí no me gustó porque luego me ponía a dormir. Es increíble. Yo decía, pobre pastor Chuy, todo el tiempo, no, para que no se me duerma, como lo dijo como 20 veces, ¿verdad? Y yo también trataba de no dormirme, porque es increíble. Uno se acostaba y prácticamente sentía que me abrazaba la butaca. Y ya estaba en el quinto cielo, ¿verdad? Pero es tremendo. Y gracias a Dios, ¿vieron cómo es el Señor? Íbamos a comprar butacas y el Señor, como que así ya está, y no las pudimos comprar. Gracias a Dios, porque si no tendría aquí siempre unos hermanitos durmiendo, ¿verdad? Ya en pijama y con las cobijas, así ya vienen predispuestos a dormir. Pero fíjense, ese cristianismo de ahora, nada que ver con el cristianismo de hace 2000 años. Hace 2000 años era como nosotros. Algunas casas, algunas familias que se juntaban, nadie perfecto, todos con problemas. Y se juntaban ¿para qué? Para ayudar y repartir el amor de Cristo unos con otros, edificarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Eso se trata la iglesia. Pero eso se desvirtuó totalmente y sabemos por qué, siempre lo digo, porque son los últimos ¿qué? Los últimos tiempos. Pero bueno, la base de cómo se extendió el cristianismo en la iglesia primitiva, si es algo que hay que hacer, ¿hay que extender la iglesia? Claro que sí, hay que predicar la palabra, hay que ayudar a que gente se salve, hay que hacer herramientas de Cristo. Ahora, ¿cómo se extendió entonces la iglesia primitiva? ¿Cómo se expandió en ese boom increíble de convertidos? Y ahora digo convertidos, ¿verdad? Se convirtieron, ¿verdad? Y la definición de convertidos en la Real Academia Española, el diccionario, fíjense, habla de ganar a alguien para que profese una religión o la practique. Ganarse a una persona para que profese esta religión o la practique. Me parece válida. Pero fíjense, a mí me gustó más la primera definición, que parecería más apropiada al caso.
me quedo con esta definición que dice, hacer que alguien o algo, bueno, alguien sería, se transforme en algo distinto de lo que era. A mí me gustó eso. ¿Qué es convertirse? Conversión, hacer que alguien se transforme en algo totalmente diferente a lo que era. Eso es ser un convertido. Esta definición como que describe mucho mejor el proceso que vivimos los verdaderos cristianos. Y me da tristeza decir verdaderos cristianos, porque ahora hay más falsos cristianos en la iglesia. Entonces tengo que decir verdaderos cristianos. ¿Qué es lo que describe este convertirse? Todos lo sabemos. Ayer se habló mucho de eso en el Congreso de Servidores. El nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento y sus consecuencias que deben de generar, escúcheme bien, sí o sí, un antes y un después en nuestras vidas. Claro, algunos hermanos son más progresivos, así como que van mejorando y subiendo, así, ¿vieron? Así como serrucho, pero van para arriba, pero así a veces. Otros hermanos, híjole, pum, así se nota, hasta dicen, yo nací de nuevo a las 11:52 de la mañana del día tal en 1984. Yo me quedo, wow. Y a las 6, así, puntual, digo, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque se acuerdan, el cambio fue tan dramático que se acuerdan todo eso. En el caso como el mío, pues no fue tan así dramático, aunque sí, mi conversión pues fue cuando, todos lo saben, cuando vi la cruz del cielo y con otra gente. Pero el tema es que cada quien, pero lo que importa es lo que se vive después. El cambio tiene que ser dramático después de un tiempo, se tiene que reflejar en sus acciones. Y si hago énfasis desde el comienzo en este punto, mis hermanos, es porque el pensar que uno es nacido de nuevo del Espíritu de Dios, pero en verdad no lo es. Es lo más triste que puede pasar. Y no solo es triste, mis hermanos, es el mal endémico, la enfermedad peor que uno puede llegar a padecer. Uno dice, el cáncer, no, el cáncer de colon, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago es peor que el no sé qué. Todos los cánceres son feos, ¿verdad? Pero hay un cáncer espiritual, que es el cáncer de pensar que son convertidos, nacidos del Espíritu de Dios, pero no lo son. Eso es el peor de los cánceres. Porque los otros cánceres, ¿qué pasa? Pues nomás mata ¿a qué? A mi cuerpo. Pero quién sabe que somos más que un cuerpo. Somos mucho más que un cuerpo. El otro mal, el otro cáncer espiritual mata a nuestra persona en la eternidad. ¿Qué cosa peor puede haber que esa, mis hermanos? Por eso quiero hacer desde el principio un énfasis. Es un mal endémico que hoy, como dijimos al principio, vive la iglesia moderna, por así decirlo. Y la Biblia, mis hermanos, el mismo Señor Jesús, esto lo advierte una y otra vez. Y si usted ha leído la Biblia, usted lo sabe. Lo advierte de una manera directa, al punto y sin pelos en la lengua. Porque no quiere que nadie viva en este engaño que lleva a esta destrucción de su vida. Y lo peor, sin darse de cuenta de ello. Como dice el proverbio, van camino en destrucción pensando que están bien. En su primer libro, el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El apóstol Lucas nos relata de estas advertencias que el mismo Señor Jesús nos da. Vamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, desde el versículo 24 les voy a leer en la traducción viviente. Ahí por favor, si me sigue en la pantalla, me voy un poco rápido. Lucas 13, 24 dice así la palabra de Dios. Dice el Señor, esfuércense. ¿Qué dice? Esfuércense, échenle ganas por entrar por la puerta angosta del reino de Dios. Porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. ¿Pero por qué fracasarán? Eso es lo importante. Porque si es por gracia, por medio de la fe y no tengo que hacer obras, etcétera, etcétera, ¿por qué entonces muchos van a fracasar? ¿No es una pregunta importante esa? Porque dice que muchos van a fracasar. ¿Y no seré yo ahí en medio de esos muchos?
Versículo 25, leamos. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. O sea, íbamos a la congregación, escuché tu palabra, yo leía tu Biblia, yo me junté, fui a comer con los grandes pastores y estuve ahí, yo serví en la iglesia durante décadas, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces el Señor les responderá, les digo que no sé quiénes son, ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Ahí está la clave. Que hacen, ¿qué cosa? Maldad. Que siguen en sus pecados. Que no tienen temor de Dios. Y siguen pecando. Y no hay temor de Dios. Y dice, y fíjense el Señor, como yo les dije, es directo. Dice hasta las consecuencias, todas. Para que entre temor de Dios en nosotros. El versículo 28 dice, habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, a Isaac y a Jacob, junto a todos los profetas en el reino de Dios, a todos los que predicamos la palabra en testimonio vivo y por palabra. Dice que nos verán juntos con Abraham, con Isaac y Jacob. Pero ustedes, hablando de vuelta de las personas que pensaban que eran convertidos, pero no lo eran, serán echados fuera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esta no es una advertencia menor. ¿Y por qué la iglesia de ahora no la enseña tan seguido? No se me vayan a enojar. Van a ofrendar poco. Se me van a ir. Esta es una advertencia que está en juego. ¿Qué cosa? Nuestra eternidad. Nuestra vida eterna, mis hermanos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en esta vida? A ver, yo sé que a muchos de acá les ha pasado cosas increíblemente tremendas, terribles, y están sufriendo muchas cosas tremendas, ¿verdad? Pérdidas de incluso seres queridos, pérdidas materiales, perdieron el negocio, quebraron, les embargaron la casa, yo qué sé, etcétera, etcétera, los estafaron. El marido o la mujer se les fue de la casa, los hijos los abandonaron cuando eran ancianos, ustedes como padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pasan cosas tremendas en esta vida y muchos aquí somos testigos y sufrimos ese tipo de cosas. Pero ¿qué pensemos? Pensemos bien, ¿qué puede haber peor que eso? Como dijimos al principio, peor que eso. Que pensemos que somos convertidos, nacidos del Espíritu de Dios y que por ellos vamos a ir junto a nuestro Padre Celestial en la eternidad para vivir con Él por los siglos de los siglos. Pero ahora no me interesa eso, Ahora eso no me interesa, ya me va a interesar cuando esté viejito o a punto de morir. Ahora no me interesa eso. Ahora me interesa vivir la buena vida ahora, ¿verdad? Y ese es el problema. Escuchan las advertencias del Señor mismo, pero no tienen oídos para oír. No tiene cabida en su corazón estas palabras de amor que el Señor quiere hablarles una vez más hoy en este púlpito. Pero resulta, mis hermanos, que esta gente en el momento de la verdad, dice la palabra que van a terminar fuera del reino de Dios. Y peor aún, esto no es una equivocación que el Señor Jesús nos va a arreglar después, sino que el mismo Señor Jesús nos dice en forma personal a cada uno de nosotros, te digo que no es una equivocación, no sé quién eres. Imagínese que le diga así, no sé quién eres ni de dónde vienes, aléjate de mí, tú hacedor de maldad. Yo creo que ese momento, imagínese usted ahí en ese momento, usted falleció, ya dice, ya estoy subiendo, ya, y de repente se encuentra con la presencia del Señor. Pero el Señor está decepcionado, está triste y le dice estas palabras. ¿Qué cosa peor puede haber que esto? No hay nada en esta vida, mis hermanos, que sea peor que esto. No hay nada en esta vida. Créame, mi amado hermano, que esto es lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas. Entonces,
Decíamos que según el relato de Lucas, el cristianismo se expandió. ¿Por medio de qué? De convertir a Cristo a las personas. Les predicaron, les mostraron testimonio. Y la gente dijo, que esta vida me interesa. Es una vida real, íntegra. Pero hoy, como dijimos al principio, hoy no es tan obvio todo este tipo de cosas. Verdaderamente, la gente no entiende bien lo que significa el término conversión. Porque a lo largo de estos siglos dijimos que la cuestión se ha transformado en algo muy, pero muy confuso. Por ejemplo, en la edad del oscurantismo, decimos en la edad, antes de la Edad Media y entrando en la Edad Media, había muchos reyes paganos, ¿verdad?, que conquistaron partes del imperio decadente de Roma, y ellos mismos decían, no, pues está bueno, ¿verdad?, la religión romana, que ya se habían transformado al cristianismo, y querían adoptar la religión cristiana. Y ellos se bautizaban y decían, no, pues yo ya me convertí al Señor y bla, 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 ¿no? ¿Y qué hacían? Obligaban a sus súbditos a someterse a ¿qué cosa? Al bautismo. Puesto que ellos pensaban que simplemente por pasar por este rito a la gente, a sus súbditos, los hacía cristianos de una manera inmediata. Sea voluntario o involuntario, ¿verdad? No importa eso. Ellos me los bautizo a todos y hago que mi pueblo ya sea cristiano. Y vámonos. En épocas posteriores a esos, miren, fue empeorando esto. Se utilizaron hasta métodos más extremistas. Fíjense, a los judíos los persiguieron durante todos estos siglos a lo largo de toda Europa. Ellos eran los asesinos de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Malditos judíos. Los vamos a achicharrar, los matamos a todos porque vamos a vengarnos. Vieron que nada lo que dicen ellos, lo que hacían era bíblico, ¿verdad? Tomar la venganza en mis manos propias era algo que el Señor aborrece. Dice, dad lugar a ¿qué cosa? A mi venganza, ¿verdad? Espera mi venganza. Eso es confiar en Dios. ¿Y fueron los judíos nomás que mataron al Señor? Pues claro que no, fui yo. Mi pecado hizo que el Señor tuviera que ir a la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Bueno, estamos bien doctrinalmente. Los que no levantaron la mano, ¿qué fue? No se cree. Los obligo a levantar la mano, no se cree. Pero fíjense, esta clase de cosas no es lo que se entendía si uno lee el libro de ¿qué? De los Hechos de los Apóstoles. En el cristianismo primitivo no se entendía esto como conversión. Toda conversión forzada, hago énfasis en forzado, tanto a una religión como a una ideología política, es por supuesto que es una forma malvada de tiranía, es dictadura. Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, mis hermanos. La conversión forzada al cristianismo, dicen, no, pero está mal, ¿verdad? Pero igual es para un bien mayor. ¿Importan los medios para el Señor? ¿La metodología utilizada? ¿Importan los medios para lograr un fin bueno? ¿Sí o no? Claro que sí. Maquiavelo decía la famosa frase, ¿no? ¿Qué decía él? Que no importan los medios, con tal de lograr el fin que yo quiero. Pero la Biblia es al revés. Los medios sí importan. Los medios son importantes, las maneras son importantes para el Señor. Él dice que en la justicia del Señor se muevan y se hagan las cosas. Por eso la conversión forzada al cristianismo es una contradicción del Evangelio. Porque el cristianismo insiste en ¿qué cosa? En la integridad del juicio moral individual y de la libertad de elección. ¿De qué cosas insiste el cristianismo? En la integridad del juicio moral individual de cada individuo y en la libertad de elección de cada persona. De eso se trata el cristianismo. Hay una conciencia en nuestro ser interior que en Romanos 2 dice que es la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Y Dios, a través de esa conciencia nuestra, nos da la capacidad de poder decidir a cada persona individualmente según esa conciencia. La conciencia me dice, eso está mal, ¿verdad? ¿Cómo saben los niños que
robar un caramelo, un chocolate de la tienda está mal. Lo hacemos, alguien de repente robamos algún caramelito, así que queríamos eso. Pero inmediatamente sabíamos que estaba mal. ¿Por qué? Alguien nos los enseñó, quizás los padres, pero el niño pequeñito es porque tiene esa conciencia ya. Individualmente significa que somos independientes, mis hermanos, de toda coerción o fuerza externa, de poderes exógenos, ajenos a nosotros, que puedan influir. Podemos decidir a pesar de todas esas influencias malignas. Eso significa, Dios nos dio esa capacidad. ¿Por medio de qué? De nuestra conciencia. El cristianismo insiste entonces en diga mi responsabilidad. Mi responsabilidad. No es responsabilidad de la esposa que me tocó, el marido que me tocó, los padres que me tocaron, mis hermanos que me tocaron, la iglesia, el pastor que me tocó. No. Por ahí, ¿esos son cosas secundarias que influencian también? Sí, pero principalmente el cristianismo insiste en mi responsabilidad como individuo de poder tomar solito, un juicio de moralidad. ¿Está bien o está mal? Si no, ¿cómo el Señor nos va a enjuiciar por eso, verdad? Si no nos da la capacidad de ser responsables de eso. Claro que nos da la capacidad. Poder valorar el bien y el mal, según mi conciencia independiente, es lo que nos hace seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Obligar entonces a alguien al cristianismo es totalmente contrario a esta definición que acabamos de definir, valga la redundancia. Es totalmente contrario. Por eso no le diga a su hijo, mira, más vale que te conviertas, más vale que te bautices, más vale que seas cristiano porque si no te desheredo. Eso hacen en la tradicional, ¿verdad que sí? Pero nosotros no. Entonces tenemos que enseñarles y exhortarles, hablarles de la palabra, llevarlos a la palabra, siempre a la palabra en oración y ruego. Un segundo error que surgió en los tiempos post-apostólicos, después de los apóstoles, fue que, segundo error dije, si una nación o una familia se convertía al cristianismo, ¿qué pasaba? Sus descendientes no necesitaban convertirse, decían. Eso yo en la iglesia pasada medio lo viví. Automáticamente eran hijos de padres cristianos, automáticamente eran cristianos estos. ¡Wow! Imagínense lo que pueden pensar los que son incrédulos, los ateos. Pues estos tienen coronitas, pues da la casualidad que nacieron en casa cristiana, entonces ustedes van a ser salvos, ¿verdad? Y aquellos que nacieron en familia musulmana o budista, pues ellos se achicharran para siempre en el infierno. ¿Verdad que no tiene sentido? Y esta era la manera que decían. En automático los bebés ya pasaban a formar parte de los convertidos. Y eso, ¿dónde está lo personal? Eso es contrario al evangelio que nos enseña la palabra. Un tercer motivo de confusión, mucho más generalizado hoy en día, es que todas las personas en todas partes creen, por ser criaturas de Dios, o sea, ser creados por Dios, creen que también son hijos de Dios y no necesitan convertirse. ¿Se dan cuenta de eso? Hay un líder de la iglesia tradicional, ¿verdad? El actual, que dijo eso, ¿verdad? Algo que dos líderes anteriores a él lo refutaban. Entre ellos dicen una cosa y después dicen otra, ¿verdad? ¿Es así la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? Claro que no. Entonces, tenemos que ver qué es lo que diferencia esto. Cristo mismo diferenció claramente entre el nacimiento físico, mis hermanos, por el cual todos somos criaturas de Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Nacimos de acuerdo a las leyes naturales de la biología y de la física y de la química, que a través de nuestros padres pudieron engendrar, ¿qué? A nosotros, un bebé, en la placenta, pues en el vientre de la madre. Esa es la manera. Las leyes de Dios creadas naturales hicieron posible que fuéramos, como dice la Biblia poéticamente, entretejidos en el vientre de nuestra madre. Entonces, claro, Cristo dijo, está ese nacimiento,
Por eso ustedes son criaturas de Dios. Yo soy el creador de todo lo visible, el mundo visible, y el invisible, el espiritual. Y Cristo diferencia de este nacimiento físico el otro nacimiento espiritual. Ahí está. Por el cual nos convertimos, ahora sí, en hijos de Dios. No tenemos elección en cuanto a nuestro nacimiento físico, ¿verdad? No, yo quería nacer en casa de Carlos Slim. Ay, no se vale. Yo quería ser Bill Gates, el hijo de Bill Gates. No, yo quería de Elon Musk. Pues no, naciste en la casa de don Pedro García, en el rancho allá, en Durango. Y así es. Y gracias a Dios que naciste, ¿verdad? Pues gracias a Dios que nacimos. De millones fuimos los vencedores. Nosotros al nacer ya fuimos vencedores, mis hermanos. Para que diga que, ay no, yo no soy nada. No, usted ya nació vencedor en ese sentido, ¿verdad? Bueno, no tenemos elección en cuanto a nuestro nacimiento físico, pero según Cristo, nuestro nacimiento espiritual escuche bien, solo es posible por medio de un arrepentimiento consciente y personal, individual, y de aceptarle ¿a quién? A Cristo. ¿Como quién? Mi Salvador y mi Señor de mi vida, dueño de mi vida. Esa es la única manera, el único camino al Padre. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Vayamos al Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. En la Reina Valera actualizada lo voy a leer. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así la palabra de Dios: pero a todos los que lo recibieron, a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa promesa. Los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Que nazcamos del Espíritu de Él cuando nos arrepentimos y creemos que Él es el único medio de ser hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Tan simple, esa es la gracia de Dios. Juan 3:3 nos narra, no lo voy a leer porque está muy extenso. ¿Se acuerdan? Miren, si hace mucho no leen el encuentro de entre Cristo y Nicodemo, hay que volver, hay que ir a ese pasaje, porque ¿cuál es el versículo más famoso de la Biblia? Juan 3:16. Todos lo conocen de memoria, pero ¿en qué contexto lo da el Señor? ¿En qué contexto da el llamado mini evangelio en ese versículo de Juan 3:16? ¿En qué contexto? En el contexto del nuevo nacimiento. Y es importante, por eso Cristo hace una y otra vez énfasis en el nuevo nacimiento. Recuerden que dijo bien claro que dice, de cierto te digo en Juan 3:3, que a menos que nazcas de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Eso es algo determinante. ¿Se fijan cómo lo dijo con esta autoridad y sin lugar a dudas? No dejó lugar a ninguna duda, mis hermanos. Un muerto espiritual, alguien que no está reconciliado con el Espíritu de Dios, su espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Punto. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esa vida eterna Dios la regala a nosotros, pero Él la paga. A nosotros nos la regala, Él la paga en la cruz. Esa es la manera, esa es la voluntad de Dios que Él dispuso. Así Él hizo justicia. Y el diablo no pudo levantar la mano diciendo, espérate, estás siendo arbitrario, les amas mucho más, así, estás haciendo acepción de personas. No, justicia perfecta de Dios. Plan de salvación divino perfecto. Solo el Señor puede pensar algo así, ¿verdad que sí? No hay manera. Ese es el versículo más conocido e importante de la Biblia.
Y en ese contexto se está mencionando este nuevo nacimiento para que los que fueron nacidos de la carne se arrepientan y crean y nazcan del Espíritu de Dios y tengan vida eterna. A este respecto, el relato de Lucas es particularmente atractivo. No solo nos cuenta que de tiempo en tiempo se convertían multitud de personas ahí en el libro de los Hechos, sino, fíjense bien, sino que en el Hechos capítulo 8, versículo 4, a Hechos, el siguiente capítulo, capítulo 9 al versículo 30, o sea, del 8:4 al 9:30, nos relata Lucas las conversiones de dos individuos muy diferentes. Dos conversiones. Uno de ellos era un politeísta. Un politeísta es la religión normal de la gente pagana que ahí vemos en la iglesia, los cananitas, los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos y todos los países africanos y del Asia Menor, ¿verdad? Que creían en muchos dioses, muchos dioses. Y esta primera conversión que nos relata Lucas en el libro de los Hechos es de este politeísta etíope. Y el otro habla de un monoteísta judío. Nada que ver, ¿verdad? Uno es un politeísta africano y otro es un monoteísta judío, profundamente religioso. Ambos necesitaban y ambos experimentaron la conversión. Y eso es lo importante. Ellos experimentaron la conversión de esa manera. Yo también puedo convertirme de esa manera también. Sea politeísta, ateo, sea religioso fanático, creo en el mismo Dios. ¿Vieron la típica de ahora, no? Yo creo en el mismo Dios. Entonces, lo máximo que puede decirle al Señor, ¿qué sería? No estás muy lejos de la fe. Es lo máximo. ¿Pero qué significa eso? Todavía no estás, significa también. No estás muy lejos, pero todavía no estás, también significa. Ahora, ambos dijimos que necesitaban y ambos Dios les permitió experimentar la conversión. La detallada película de Lucas, como a cámara lenta, ¿no?, nos permite ver las etapas principales de sus nuevos nacimientos espirituales de estas dos personas. El primer elemento en la conversión del politeísta etíope fue el absoluto atractivo que tenía la fe monoteísta de Israel, del Dios de Israel. Tenía un atractivo especial particular. El Dios de Israel era el creador y el sustentador del universo, según lo que estaba escrito en las Escrituras. Muchos dioses del paganismo eran poco más que personificaciones y deificaciones, como deidades menores de las fuerzas y de los procesos del universo. ¿A qué me refiero? El dios del trueno, ¿verdad? El dios sol, la diosa luna, la diosa de la fertilidad, el dios de las cosechas o el dios de la prosperidad. ¿Vieron? Eran todos los dioses que hablan de los politeístas, los paganos, tenían referencia ¿en qué? En los procesos naturales que veían, en la naturaleza, en el universo visible. En cambio, fíjense, este es el atractivo que vio el etíope. El Dios de Israel trascendía la materia y las fuerzas del universo. No estaba en el monte de los Olimpos, ¿verdad que no? Aunque Moisés lo había visto en el monte de Sinaí, él no habitaba ahí. Cuando leemos los salmos dice que los cielos son su morada, ¿verdad? Y la tierra nomás es estrado de sus pies, donde apoya sus pies. Como una manera poética de decir, todo él habita, él es omnipresente, omnisciente, él es todopoderoso. Fíjense, pasar de dioses así limitados, ¿verdad? Y son muchos encima. Y cada uno tenía unos problemas familiares tremendos, ¿verdad? si no a los jóvenes que todavía tienen la memoria lúcida y se acuerdan, ¿no?, de todos los dioses, ¿verdad? Tienen unos problemas, todos necesitan psicólogo, todos. Que mi padre me quiso comer, que mi madre me abandonó, que mi hermano no sé qué se aprovechó de mí, que mi cuñado, que mi hijo me quiso matar para... No, tremendo, ¿verdad? Es de esos dioses, de puros dramas y rollos de la mente humana, a un Dios que dicen que es todopoderoso, que no habita en un monte o en un lugar en particular.
¿tenía atractivo o no tenía atractivo? Amén, ¿verdad? Y usted ahora puede preguntarse, entonces toda esta gente atea y que está en el mundo, ¿por qué no tiene atractivo? Porque nos ven a nosotros los cristianos que no damos testimonio. Muchos se dicen convertidos y andan nomás tras las cosas del mundo. Entonces la gente del mundo los ve y dice, esto es el cristianismo, pues no es muy diferente que lo que nosotros hacemos. Yo también me voy a hacer cristiano. Y ahí están muchos que se dicen ser cristianos, pero no lo son. En cambio, el Dios de Israel trascendía, ¿qué dijimos? Toda esta materia, las fuerzas del universo. No estaba representado en la naturaleza, en los objetos o en los procesos, que el trueno, que el sol, el rayo del sol. No estaba representado así, sino que constantemente decía que eso eran expresiones de su poder. El Dios de Israel estaba sobre todo el universo material conocido, mis hermanos. Estos conceptos del Dios todopoderoso que está sobre toda la creación y es también sustentador de todo lo que está, lo que usted ve y lo que no ve, es algo totalmente fuera de lugar, fuera de sí. ¿Sí se da cuenta? Ninguna otra religión profesaba eso. Después, claro, usted dice, no, pero están los musulmanes y están también, sí, los musulmanes es una copia, ¿verdad? De lo que se copiaron y pusieron al Alá y Jesús nomás es un profeta y bla, bla, bla. Pero el tema es que antes no había, cuando se escribió el libro, en el primer siglo, no había ese tipo de cosas. Nomás era el Dios monoteísta de Israel o el paganismo de muchos dioses por todos lados. Y fíjense este concepto del Dios creador y sustentador de todas las cosas. A ver, ¿en dónde está escrito? Colosenses, capítulo 1, ¿verdad? Inmediatamente usted tiene que irse ahí. Cuando usted habla con un amigo que es incrédulo, ateo, vaya a Colosenses, capítulo 1. Y dígale, y preséntenle al Dios el cual el etíope se fascinó. Dijo, híjole, este Dios es diferente a todo lo que a mí me habían dicho desde niño. Este no es parecido a los otros. Y Pablo lo explica en Colosenses 1:15 de una manera exquisita, hermosa. ¿Cómo lo explica? En la traducción viviente dice así el versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida, sustenta, es sustentador de toda la creación. ¡Wow! Y este es el Dios el cual el etíope se maravilló. Dijo, híjole, este es el Dios que vale la pena servir. Este es el Dios que vale la pena creer. No un Dios caprichoso, no un Dios limitado, sino un Dios todopoderoso. El Dios de Israel trascendía todo. El Dios de Israel era absolutamente supremo, no tenía limitaciones de ningún tipo. En ese Dios usted y yo hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Y el hombre hecho a su imagen, y ahí está el link con nosotros. Nosotros somos hechos a la imagen de ese Dios supremo, mis hermanos. Y no es para jactarnos, sino para el plan de salvación que Él tenía ya estipulado en su mente, en su pensamiento. El hombre hecho a su imagen y semejanza, claro, Dios en la palabra era diferente. En las otras, el ser humano, en las otras religiones era una criatura más que sufría los vaivenes y los caprichos de los dioses. Eso eran los seres humanos en las religiones paganas, politeístas. Pero cuando uno lee las escrituras, se encuentra con un Dios que dice, yo te creé a mi imagen y semejanza. ¡Wow! ¡Qué cambio radical! El ser humano había sido creado para trascender junto a Dios en este universo creado.
Eso es lo que significa. Dios le había dado a esta criatura, a nosotros, los seres humanos, una importancia sobre el resto de las cosas creadas. ¿Cuántos se agradan de esto? En el paganismo los hombres mortales eran poco más que esclavos, por no decir juguetes de los dioses, destinados a ser desechados cuando los dioses perdieran interés en ellos, abandonados a la suerte de cada quien, sin saber para qué nací, para qué vivo o a dónde voy a ir. No, mejor me quedo calladito, no sea que los dioses se enojen contra mí. Estos dioses tenían poderes no más limitados, eran caprichosos. A mí me recuerda mucho a los santos, ¿verdad? Santo patrono de tal ciudad, santo de no sé qué, de tal población, la madrina protectora de tal enfermedad, de tal peste, es lo mismo, ¿se dan cuenta? Es como seguirle. Repito, dioses limitados comparados ¿con quién? Un Dios sustentador de todas las cosas y que nos hizo nosotros a su imagen para hacernos junto a Él reyes de todo este universo creado. Esa es la promesa de Dios. Pero seguimos pensando en otras cosas. El atractivo del Dios de Israel, mis hermanos, era único. Ustedes ya lo están visualizando, ¿verdad? Era único, era especial, era preeminente por sobre todas las cosas, supremo absoluto, pero a la vez no caprichoso ni a la merced de las circunstancias. Y por eso, ¿qué nos dio? Para que nosotros sepamos que Él no es caprichoso y de acuerdo a las situaciones Él cambiaba. ¿Qué nos dio? Los mandamientos y las promesas. Para que sepamos nosotros que Él es un Dios íntegro, que no anda diciendo dos cosas de su misma boca, que no es mentiroso como los hombres. Por eso cuando hay cristianos, a mí me entristece mucho que hay cristianos que dicen, no, porque es que la Biblia es muchos mandamientos y que nos los dio para nosotros, para bendición nuestra. Pero claro, como no se sujeta a los mandamientos de Dios, y no puede vivir entonces en el poder de las bendiciones de Dios, entonces se amarga. Y cuando se amarga, ¿qué pasa? Esto era mentira. Mentira era la fe de esa persona, no Dios. Dios es muy real, mis hermanos. Yo sé que ustedes también viven, muchos vivimos en el poder de Dios. Y Dios nos habla, nos apapacha, nos protege, y nos va guiando día a día, momento a momento, mis hermanos. No es nomás de los domingos que vengo a reunirme, mis hermanos. Día a día, en la mañana le busco y Él me responde. En la tarde, en el problema, en el gozo, en el disfrutar. Cuando usted disfruta, le pasa algo bonito. Me regalaron el trabajo un bono. ¿Y con quién lo va a disfrutar? Con las personas que usted ama, ¿sí o no? Por eso cuando nosotros nos pasa algo bonito, ¿a quién primero va? Yo voy a Dios. Gracias, Señor. Esto es por ti. Gracias. Comparto la alegría con el Señor. Eso es lo que hay que hacer, mis hermanos. Justo antes de que el evangelista cristiano Felipe se encontrara con el etíope, ¿no? El politeísta pagano. El etíope había subido a Jerusalén a buscar a ese Dios que le había interesado, le resultó atractivo. Subió a adorar a este Dios monoteísta que está por sobre todas las cosas, que da mandamientos precisos y promesas precisas. Y fue al templo judío miles de kilómetros para adorarle. Si este es el Dios que vale la pena. Ahora, al dejar el politeísmo, y lo mismo aplica para el ateísmo, para los que son ateos, porque todos tenemos amigos que no creen en nada, dicen no creer en nada, pero al que no cree en nada, ¿en qué están creyendo? En sí mismos. Así que todo es lo mismo. Politeísmo, ateísmo, a todos ellos, ¿no? Mire, al dejar ese tipo de paganismo, de ateísmo o politeísmo, un primer paso necesario para la conversión es obviamente creer en la existencia del único Dios vivo, ¿verdad? Es lo primero, ¿no? Pero esa no es la historia completa, ya que si por sí sola deja sin responder la siguiente cuestión vital.
de importancia. ¿Cómo puede uno acercarse a Dios y encontrar una relación personal satisfactoria? Y subrayo satisfactoria. Podemos encontrar una relación personal en el politeísmo, porque, ay no, yo le doy ofrendas y cosas para que no me pegue, para que no me baje un fuego, un trueno me queme, o que mis cosechas salgan bien, mi negocio sea próspero, etcétera, ¿no? Esa es la relación, pero no, yo estoy hablando de una relación personal satisfactoria y correcta con Él, con el Dios vivo. ¿Cómo puede uno acercarse a Dios así? Para una relación correcta y satisfactoria. El siguiente elemento, por tanto, en la conversión del etíope fue su búsqueda personal de Dios. No es que él dijo, ya creo en este Dios. Este es el único Dios, diferente a todas las religiones paganas y politeístas. Ahora ya creo en ese Dios, pero ahora ¿qué? Hay una búsqueda personal de entablar una relación personal, satisfactoria, real, verdadera con este Dios. ¿A través de qué? De la lectura, de las escrituras, de la palabra, de conocerle. A un Dios invisible, ¿cómo se le puede conocer? Primeramente, por medio de lo que Él dejó, ¿verdad? El legado que dejó, las escrituras. En Jerusalén, aparentemente, el etíope había obtenido una copia de la profecía de Isaías, que aparece en el Antiguo Testamento y que hablaba de forma elocuente del plan de Dios para la redención de las personas. Y no solo de Israel, sino de toda la humanidad, habla de las Escrituras. Esa redención, como predijo Isaías, se conseguiría por medio de una gran figura mesiánica, denominada el siervo del Señor. Así lo denomina el Antiguo Testamento al Mesías, el siervo del Señor, a quien Dios enviaría al mundo. Dice, esa es la promesa. Yo voy a enviar a mi siervo. Y él también dice de este Mesías, reinaría como un rey, no local, sino universal. Destruiría el mal, acabaría las guerras, establecería la justicia de Dios y la paz mundial. Traería salvación a Israel primeramente, pero también a todas las naciones. Y finalmente restauraría ¿qué? Todas las cosas. Eso lo vimos en el cuarto tema, ¿no?, de esta serie. ¿Recuerdan? La restauración de todas las cosas, que es nuestra bienaventurada esperanza final. Esta esperanza garantizada en la fidelidad, el amor y la racionalidad y el poder del Creador del universo no existe en el paganismo. O sea, cuando usted hable con gente que no cree, empiece a hablarle de esto. Fíjate que mi Dios, yo estoy enamorado de mi Dios. Mi Dios es este. ¿Vio cuando éramos chiquitos? Ay, mi padre es más fuerte que el tuyo. Mi padre tiene esto. Y mi padre es Superman. Y no, mi padre es Batman. Y yo qué sé. Y ahí andábamos con el que nuestro padre era nuestro ídolo. Bueno, en el cristianismo es nuestro Padre Celestial. Usted tiene que hablar con gratitud y con la verdad de cuántas cosas buenas ha hecho el Padre por usted. Pero miren, aún más sorprendente era la predicción en el libro de Isaías de esta figura mesiánica. Y esto es lo sorprendente, que esta figura mesiánica que va a ser el rey del universo sufriría rechazo, dice, tortura y muerte como medio para conseguir la redención prometida. ¿Qué significaría esto? Cuando Felipe se encontró con él, con el etíope, este había llegado al pasaje concreto. Oh, casualidad, ¿verdad? Como decimos, diosidencias, ¿no? Se había encontrado justo cuando llegó a Isaías 53, que predecía los sufrimientos inocentes y sin ánimos de venganza del Mesías. Isaías 53, 7 y 8. Vayamos ahí en la Reina Valera. Isaías 53, capítulo 53, versículo 7, dice así: angustiado él, el Mesías, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Felipe,
podía explicarle al etíope no solo que estas profecías se referían ahora sí a Jesús, Jesús de Nazaret, sino que también este Jesús las había cumplido y que su resurrección de la muerte había demostrado que Jesús es el inocente siervo sufriente prometido. Era, en efecto, el Rey Mesías, prometido por Dios, el Hijo de Dios y el Redentor de la humanidad. Millones de personas a lo largo de la historia han sentido el poder de esta historia de Jesús. El Rey divino que sufrió inocentemente y sin querer vengarse, que incluso oró por aquellos que le crucificaron. Muchos se impactaron por esta historia. Es el Evangelio, claro. Usted y yo estamos impactados por esta historia y por eso estamos hoy aquí. Si es que está impactado. ¿Qué significa esto exactamente para nosotros y para el mundo? ¿Qué quiere decir? Que solo con que cada persona en el mundo siguiera el ejemplo de Cristo y aceptara sin ánimos de venganzas o represalias, aceptar el sufrimiento que es consecuencia de mis pecados y aceptara el sufrimiento que nos ingieren otras personas en el mundo, ¿verdad? Por aceptar ese sufrimiento, ¿podría yo ser redimido, ser salvo? ¿Eso significa? Vamos a ver que no es así. Les digo ya la respuesta que no es así. Claro que no es así. Decir que uno por seguir nomás, tratar de seguir el ejemplo de Jesús y no querer tomar venganza y decir, bueno, tengo que sufrirla. Vamos a sufrirla. Eso no es la manera tampoco del cristianismo. Que muchas veces malamente algunos vieron eso que se pegan nopales y se pegan latigazos. Bueno, se ha llegado siempre a extremos. El ser humano es así, siempre desvía las cosas. Verdaderamente, si esto fuera cierto, que las personas se convierten en discípulos de Cristo por seguir nomás su ejemplo, ¿verdad? Y por sufrir en diferentes circunstancias de su vida sin querer tomar venganza. ¿Eso es todo entonces para ser cristiano? No, son partes esenciales, pero son partes. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Reina Valera actualizada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo desde el 21. Fíjense que sí es parte, por eso lo voy a leer al apóstol Pedro. Miren cómo dice la palabra. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia, al Padre. 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Amén. Es cierto que somos llamados. Acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo? Amén. Esa es la santidad. Acabamos de leerlo, pero debemos de enfrentarnos a las realidades de este mundo caído, mis hermanos. Los 2000 años que han transcurrido desde la muerte y la resurrección de Cristo han mostrado, por desgracia, que es algo totalmente irrealista, fuera de la realidad, esperar que el mal, si no hay represalias, si no hay algo que lo suprima, se esfume el mal. Como un huracán, vio que de repente el huracán va perdiendo fuerza y se esfuma. El mal es así, el mal no es así. Y la historia nos los enseña. El mal no desaparece sin razón. Por sí mismo, el mal que hace se autoalimenta. El mal se autoalimenta y por eso va creciendo si no hay un freno. El Señor dejó los gobiernos para que ejerzan su justicia en la tierra. Y les dijo, ustedes van a ejercer mi justicia. Por eso, al que hace el mal, ¿deben de qué? De castigar. Y al que hacen bien, deben de premiar. Así dice la palabra, ¿verdad? Pero en los últimos tiempos sabemos que los gobiernos no hacen eso. Y al no hacer eso, ¿qué pasa? El mal que sigue se autoalimenta.
Y en referencia a los últimos tiempos que estamos viviendo, el Señor nos dice que la maldad que se multiplicará. Eso es lo que dice. Esto significa que con solo el paso del tiempo, mis hermanos, sin la intervención de la justicia divina, de su juicio, la maldad en el mundo solo va a aumentar. Y eso está escrito en Mateo 24:12, para el que anota, yo no lo voy a leer. Miren, estos sufrimientos tampoco pueden, los sufrimientos no vengativos. Estamos hablando de los sufrimientos, estamos hablando de dos términos. Yo, por mi cuenta, decir que voy a seguir el ejemplo de Cristo. ¿Sí es un mandato de la Biblia? Sí. ¿Con eso alcanza para ser salvo? No. ¿Alcanza con no vengarme, sufrir como sufrió el Cristo? ¿Alcanza con eso? ¿Con ser el sufrido por el Señor, por la causa del Señor? Tampoco. Fíjense, no alcanza con, nomás soy el sufrido. No. Hay en el presente y en el futuro, los sufrimientos del presente, de usted y de míos, por hacer la justicia de Dios, por seguir el ejemplo de Cristo, ¿pueden reparar las injusticias del pasado? ¿Pueden salvar las injusticias de la otra parte? No pueden hacerlo. La Biblia nos dice claramente que esto solo puede hacerlo la segunda venida de Cristo, cuando Él venga en poder y en gran gloria, para ejecutar ahora sí los juicios divinos del Padre sobre el mundo malvado y para establecer ahora sí su propio reino universal del Mesías. La realidad de la situación es que hasta que los hombres y mujeres se conviertan, no tendrán ni el poder ni la disposición necesaria para seguir el ejemplo de los sufrimientos de Cristo. Tarde o temprano nos va a colmar el sufrirle por Cristo en nuestra carne. Necesitamos ser convertidos, ser nacidos del Espíritu de Dios para poder aguantar vara, como dicen, ¿verdad? Aguantar verdaderamente vara en esta vida. Entonces, ¿cómo se relaciona este sufrimiento con la conversión? Para ir cerrando el mensaje. ¿Cómo se relaciona este sufrimiento con la conversión? Para averiguarlo, debemos de continuar la exposición de Felipe que hace en su evangelio, comenzando por los versículos que hablan de los sufrimientos sin represalias de Cristo. Porque hasta ahí había llegado el etíope. ¿Se acuerdan? El etíope llegó hasta Isaías 53. ¿Recuerdan que él estaba leyendo Isaías 53? ¿Quién es este que está sufriendo? Felipe continuó exponiendo el resto de los versículos de esa profecía para entregarle el evangelio completo, mis hermanos. Estos pasajes del contexto hablaban de aquellos profundos sufrimientos sustitutorios ¿de quién? Del Cristo. Por medio de estos sufrimientos sustitutorios, y la palabra clave aquí es sustitutorio, mis hermanos. ¿De quién? De Cristo, del Mesías, por medio de los cuales son por medio de esos sufrimientos de Cristo y no de los de nosotros, por medio de los cuales los hombres y las mujeres pueden ser reconciliados con su Creador de una manera personal y satisfactoria. Según Isaías, no es siguiendo el ejemplo de Cristo y sufriendo nosotros mismos como obtenemos el perdón, la paz con Dios y la vida eterna. No es de esa manera. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Sobre él. ¿Quién es él? Cristo. No fue sobre nosotros, eso se refiere. A eso es lo que estamos hablando. El punto es este: si el sufrimiento mío sin el afán de vengarme por lo que me hacen el mal, alcanza para salvarme o para salvar a alguien más. Y el punto es que no. Y en Isaías, el preevangelio, como le dicen, dice que no. No fue por nosotros, fue por Cristo. Y por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados de la enfermedad espiritual que nos destruiría nuestras almas en el infierno para siempre. De eso fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él, el Mesías, Cristo, el pecado de todos nosotros. Dice en el 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, el reino de él será prosperado después de que él sea obediente, el siervo sufriente, ¿verdad? Versículo 11. Ay, perdón, se me fue aquí el... Versículo 11, un momento, que es el problema que tengo con mi iPad ahora. Verá el fruto de la aflicción de su alma, el Mesías, y quedará satisfecho. Y aquí, presten atención a este pasaje, por su conocimiento, o sea, por el conocimiento de Cristo, del Mesías, justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento de ¿qué? Del evangelio, de lo que él hizo, de lo que él sufrió. Nos justificará a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos. Y la metáfora que utilizó el sistema sacrificial simbólico del antiguo Israel, eso no deja lugar a dudas. ¿Recuerdan que sacrificaban el animal y lo quemaban vivo? Lo mataban y lo quemaban todo, ¿verdad? Toda la carne, toda la grosura. Cuando un israelita de entonces, del primer siglo, llevaba un animal inocente como ofrenda por el pecado, el animal moría como un ejemplo de cómo debía de sufrir a su vez el pecador. ¿Por qué? Por sus propios pecados. Y así encontrar el perdón. Moría el animalito como sustituto en lugar del pecador. ¿Quién sufría? El animal. ¿Por quién? Por el pecador. Esa es la manera. Nosotros se nos hace ahora fácil de entender, ¿verdad? ¿Quién está entendiendo o quién no está entendiendo? ¿Quién no está entendiendo? Levante la mano. Los agarré en curva, a ver si alguien... Bueno, está bien. Nadie. Entonces, esto del animal sacrificado en sustitución de mis pecados era la representación del Mesías. De manera que ya no tenía que sufrir, el pecador no tenía que sufrir el castigo que merecía él por su pecado y merecía hasta morir por su pecado. Y moría el animal por mi pecado. La doctrina de la reconciliación con Dios a través de los sufrimientos sustitutorios. Por eso dije que era clave la palabra sustitutorio. Sustitutorios de Cristo no siempre ha tenido un atractivo para todo el mundo. No todos los consideran este evangelio como las buenas nuevas. Es difícil para nuestro orgullo. Fíjense, el problema es nuestro orgullo, mis hermanos. Es difícil nuestro orgullo aceptar que somos pecadores, que necesitamos de alguien que nos salve, que nos eche la mano, por así decirle. Pero si podemos ganarnos nosotros o contribuir a nuestra salvación por medio del sufrimiento de nuestros pecados y por el pecado de los demás, recuperamos parte de nuestro orgullo. Imagínense si Dios lo hubiese permitido de esa manera. Tú vas a sufrir y vas a ganarte por medio de ese sufrimiento tu salvación. Y si le sufres por lo que te hace la otra persona, hasta vas a poder salvar al otro. ¿Se imagina qué hubiese pasado ahí? Mi orgullo, ¿qué hubiese pasado? En vez de morir, ¿qué hubiese pasado? Otra vez para arriba. Ya lo logré. Por mis sufrimientos pude alcanzar la gracia de Dios. No, mis hermanos. Así no es el camino del evangelio. El camino es Cristo. El camino es el sufrimiento sustitutorio de Cristo, el cordero inmolado de Dios. Puesto que el orgullo humano es muy traicionero y la independencia de vivir fuera del mandato de Dios siempre fueron la raíz del problema. Desde el jardín del Edén. No se puede alcanzar la salvación utilizando el problema. Imagínense, utilizando el orgullo de poder salvarme, por sufrirle, por obedecer. ¿Se imagina? Estamos tratando de utilizar el problema, que es nuestro orgullo y soberbia, para resolver la salvación, la cura. No se puede. Hay que erradicar el problema para alcanzar la salvación. ¿Y cuál era el problema? El orgullo humano. Nuestra soberbia y querer vivir así independientes de Dios.
¿Cuándo yo me puedo decir, ay no Señor, yo nomás contigo, yo nomás dependo de ti? ¿Cuándo nos pasa? Cuando nos humillamos ante Dios. Cuando nos creemos autosuficientes, no, yo la hago, tengo millones en el banco, tengo todo, tengo casa, soy amigo de Carlos Slim, pues no, puedo vivir a independencia de Dios. Y eso es lo que causa el problema. Cuando llegamos a ver y aceptar que no somos nada, mis hermanos, que no tenemos un campeón dentro de nosotros que necesita salir para ganarse el mundo, ¿verdad? Para comerse al mundo, como dirían. Que nuestras cualidades humanas siempre nos llevan a la necedad y a la soberbia. No, quizás seamos un campeón, pero para pecar, mis hermanos. Pero campeón que necesitamos sacar para hacer algo bueno, no se la crea. Cuando nos reconocemos en una quiebra espiritual, nos damos cuenta de que solo podemos ser perdonados por la gracia de Dios a través de los sufrimientos sustitutorios del Hijo unigénito. Entonces, es cortada la raíz ¿de qué? De nuestro orgullo, y se transforma nuestra relación con Dios. Porque muchos dicen, quiero vivir una relación con Dios personal, satisfactoria y correcta, como dice aquí el hermano. Pues bueno, necesita cortar de raíz con su orgullo, con su querer vivir independiente de Dios. Ay, pero yo no, yo voy a la iglesia, yo doy ofrendas. Pero toda la semana se pasó confiando en usted mismo para ganarse el pan de cada día. Nunca lo buscó, apenas ora, apenas lee la Biblia, apenas quiere conocer al que dice amar por sobre todas las cosas. Y entonces, ¿cómo quiere una relación satisfactoria con el Señor? Es imposible. Eso es lo que le ocurrió al etíope. Se convirtió de esa forma, fue bautizado de esa manera y siguió su camino, que dice, lleno de gozo, dice la palabra. Hechos capítulos 8, 36 al 39. Dice que él siguió el camino lleno de ¿qué? De alegría, de gozo. Y el cristianismo moderno, no hay gozo si papá Dios no me cumple mi capricho. Cúmpleme mi capricho. No. ¿Por qué estoy así? Cúmpleme. No hay gozo. El etíope halló gozo ¿en qué? En nomás de saber la doctrina del pensamiento de Dios. Felipe fue y le encajó tal cual como es. Este es el evangelio. Él sufrió por ti. Ese Dios todopoderoso que te resultó atractivo es el que sufrió por ti. Y por él eres salvo. No eres nada, pero él te hizo hijo de Dios. ¿Cómo ves? Y el tipo dice, no, pues qué mejor oferta que esta. ¿Y cómo no va a estar lleno de gozo cuando tenemos bien derecha la doctrina de Dios en nuestras vidas? Tenemos que ser como el etíope. En el mismo capítulo condujo a la conversión del etíope. El profeta había anunciado que por su conocimiento, ¿recuerdan? 53:11, Isaías 53:11, por su conocimiento, el conocimiento de lo que hizo Cristo, justificaría a su siervo justo, el Mesías, a muchos. El segundo caso concreto, denme 5 minutos y terminamos. El segundo caso concreto que Lucas recoge aquí en su libro es Saulo de Tarso, dijimos. El hombre que después pasó a ser el que escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Y él fue el que habló más de la justificación por la fe y no por obras. Romanos, todo el libro de Romanos, el libro de Gálatas y etcétera, etcétera. Pablo aprendió el significado de la justificación y su necesidad, no solo basado en la Biblia, sino a través de su propia experiencia personal. Toda su vida había sido monoteísta estricto, un hombre profundamente religioso, Pablo. Había intentado, en verdad con honestidad, que él mismo pensaba que hasta con éxito intentó, que guardar la ley de Dios, la ley moral de Dios. Por supuesto, fue por su celo por Dios lo que llevó a perseguirle ¿a quién? A los mismos cristianos, que él consideraba que eran blasfemos porque decían que Jesús era igual a Dios. Y eso es blasfemia, decir que un hombre es igual a Dios es blasfemia. Entonces, por su celo religioso, Pablo persiguió a los cristianos de una manera tremenda. Pero cuando el Señor resucitado se le apareció en el camino a Damasco,
produjo 3 revoluciones radicales en sus pensamientos. Y escúcheme bien y deme este tiempo porque esto es importante. Estos 3 puntos pueden cambiar su vida y dejar el cristianismo mediocre, porque ese cristianismo no existe. Ese lleva a la destrucción eterna, mis hermanos. ¿Qué produjo en Pablo? Que deja de ser Saulo y deja de perseguir a la iglesia. 3 revoluciones radicales, dramáticas en su pensamiento y en dónde y en su comportamiento. Primero, se dio cuenta de que a pesar de que él era monoteísta estricto, ¿no? Que él creía en el Dios de Israel, ¿sí o no? Aquel que vino de Etiopía a buscar a miles de kilómetros al templo en Jerusalén, sí, es el mismo Dios. ¡Ay, creemos en el mismo Dios! Ya soy salvo, ya soy convertido. No. Siempre habría creído él en la existencia del Dios verdadero. Sí, Saulo sí lo hizo. Y a pesar de ello, no era en absoluto creyente de Dios. Nunca lo había sido. Sino cómo persiguió al mismo Dios, porque no le conocía. Ahora sabía que Jesús, a quien había estado persiguiendo, era Dios encarnado. Así que sus propias acciones habían demostrado no solo que no era creyente Saulo, sino que era enemigo de Dios. ¿Recuerdan? Esto lo vimos en el tema 2. La maldad de los hombres se dirige primero ¿a quién? A Dios. Nadie se queda neutro. Ay, él es tan bueno, me voy a casar con esta persona. ¿Y es cristiano? No, pero es bien correcto y es bien bueno. No existe nadie bueno, solo Dios, dice el mismo Jesús. Si no es creyente verdadero, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? Es enemigo de Dios. Hermano, no sea exagerado. Vaya a decírselo al Señor, en serio. Póngalo en oración al Señor. A mí no me lo diga. Está en la Biblia. El que no está conmigo está contra mí. Segundo lugar, son 3 dijimos, ¿verdad? Escuche bien, es importante, mis hermanos. Yo entiendo que hoy está largo, ¿verdad? Hoy es el Evangelio eterno, ¿verdad? Pero téngame paciencia, por favor, que es importante el mensaje. Segundo lugar, descubrió Pablo que todo su esfuerzo por guardar la ley de Dios había sido, ¿qué? En vano. ¿Se acuerda cuando usted estaba en la religión tradicional? No, todo lo que hice no sirvió para nada. Imagínese usted haber vivido toda su vida por algo que no sirva. Le había conducido, peor aún, a asesinar al Hijo de Dios. Una y otra vez, clavarlo en el madero. Estaba tan perdido o más perdido que cualquier politeísta pagano. Ahora veía con absoluta claridad, como Pablo en camino a Damasco, que para poder ser justificado, aceptado significa, ¿aceptado por quién? Por Dios. Tendría que ser solo sobre la base de ¿qué cosa? De la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Solo la base es la fe. Y la fe significa, como expresa más tarde Pablo, ser justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24 para el que anota. Romanos 3:28 dice, concluimos, dice el apóstol Pablo, concluimos, una conclusión, pues que el hombre es justificado, aceptado por fe sin las obras de la ley. ¿Sí se da cuenta? Vuelvo a aclarar, ¿es necesario seguir el ejemplo de Cristo, vivir en santidad? Sí. ¿Es necesario sufrir como cristiano? ¿Estar crucificado junto a Cristo? Sí, lo dice la Biblia, pero ¿con eso se gana la salvación? No. La salvación es por medio de la fe, solo por la fe. La gente no es considerada justa por sus acciones, por sus obras, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. En tercer y último lugar, la conversión de Pablo tuvo un resultado trascendental. Trascendental. Trascendió las cosas normales que vivimos. Por favor, presta atención, ya este es el último punto, le aseguro. Antes de su conversión, cuando veía que la salvación dependía de su mérito, yo voy a alcanzar la obra por mi sufrimiento, por el Señor, por mi sacrificio, por el Señor, por todo lo que hago por la obra de Dios. Antes, cuando era Saulo de Tarso, esa manera de pensar, él lo hacía vivir
Su vida estaba centrada ¿en dónde? En sí mismo. ¿Sí se da cuenta? Porque si yo tengo que ser fuerte e inteligente y sabio y todas esas cosas para alcanzar la gracia de Dios, pues claro que me tengo que centrar en mí, porque tengo que ser fuerte, inteligente y sabio. Me tengo que centrar en mi persona para tener la capacidad de ascender y alcanzar la gloria de Dios. ¿En dónde están centrados todos los religiosos? Por eso usted no se tiene que estresar cuando ve un religioso. Nomás es hipócrita, vive para sí mismo. Es que es natural. Lo estamos estudiando ahora. Todos los religiosos son así. Como ellos quieren alcanzar la gloria por su propia, se tienen que centrar en sus propias cualidades. Se tienen que ensimismar de sus logros, sacar al campeón que hay en ellos, bla, bla, bla. Pero en la iglesia, dicen ellos, los religiosos, en la iglesia no me ayudan a sacar al campeón. No me apoyan para ser un mejor servidor, un mejor maestro, un mejor músico, etcétera, etcétera. En la iglesia yo vine y yo pensaba buscar ayuda, pero no me la dieron. No me dieron el carnecito de la pensión espiritual. Esto es para los religiosos que andan por obras, mis hermanos. Y esta es la clave. Me gustaría que se nos quede a todos grabados bien esto. Que no caigamos en este grave error. La iglesia para estos religiosos se vuelve un ¿qué? Un estado protector, ¿verdad? ¿Vieron? Del estado recibo ayudas, recibo pensión, recibo beneficios, me tiene que hacer más fácil mi vida para alcanzar la salvación. Esa es la iglesia. Así piensan los religiosos. Pero ¿cómo pensamos los convertidos verdaderamente? La iglesia es donde usted como cristiano, como hijo de Dios, como alguien que vive en el poder de Dios, puede expresar lo que Cristo hizo, dar testimonio de Cristo, ver cómo puede ayudar al hermano, ver cómo ayuda al menor, al débil, al necesitado, de cómo apoya usted la obra de Dios con sus dones espirituales que Dios mismo le dio para hacer eso. ¿Vio cómo cambia radicalmente? Pero hay cuántos hermanos, aún en el ministerio de Casa de Oración, que sana doctrina, que se ofenden y se van y los veo de repente. Otra vez vi un hermano, ¿por qué no vienes? Es que me ofendí, es que no, es que allá son bien hipócritas. Hablan mucho de Biblia y después no me ayudan. No, pues, ¿en dónde? Sí te ayudamos, pero el tema es que tú no tienes que venir con esa mentalidad religiosa, como Saulo de Tarso. Tienes que venir como Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Trascendentar el cambio. Se puso a servir. Él mismo andaba de aquí para allá. Él era una persona pudiente, tenía dinero, tenía muchas cosas. Era fariseo, era miembro del Sanedrín, tenía fama, poder, dinero, influencias. ¿Y qué se hizo? Abajo de todos, perseguido por los que antes eran sus amigos, entre comillas. ¿De dónde, mis hermanos, usted se apoya? Antes de la conversión, Pablo estaba centrado en sí mismo, porque dependía de él mismo para poder alcanzar la meta, la salvación. Era un fanático perseguidor a quien no le importaba en absoluto la salvación del mundo exterior. Pero cuando descubrió que la salvación solo es por la fe, nunca volvió a perseguir a nadie. Al contrario, los perseguía para poder servirles. ¡Qué cambio radical! La pregunta final, ¿usted se convirtió de los ídolos al Dios vivo? Póngase de pie. Señor, te damos gracias porque hoy nos has hablado y nos has redarguido como espada de doble filo, mi Dios. Padre, si hay algo que cortar en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestro querer vivir independientes de ti, mi Dios. Señor, córtalo, trata conmigo. Hermano, hermana, dile en este momento, o al que todavía no ha aceptado a Cristo en su corazón, dígale, Señor, como aquel etíope que se maravilló y le atrajo la idea de este Dios único, Dios supremo, todopoderoso, pero que nos ama tanto, que nos hizo a su imagen y semejanza. No se quede en ese atractivo nomás. No se quede nomás, sí creo y ya. Sí debe haber un Dios. Vaya más profundo.
vaya a una relación personal satisfactoria y correcta con el único Dios vivo. Él lo desea y Él ha permitido y ha abierto el camino por medio de su sacrificio sustitutorio para que pueda usted, por gracia, por su plan divino de salvación, por medio de su fe, entrar en la familia del Rey del universo. Señor, te damos gracias por haber entendido esto, mi Dios. No queremos vivir como Saulo de Tarso, sino queremos vivir como Pablo, el apóstol. Ayúdanos, Señor, como dice en tu palabra, a imitar a este apóstol como él te imita a ti, mi Dios. Señor, queremos hacerlo de todo corazón. Y en este momento te pedimos, porque hay corazones que no se han convertido aquí, Padre. Tú lo estás mostrando en este momento. Ayúdanos a que te puedan conocer y puedan vivir esta relación padre-hijo tan exquisita, tan especial, tan única y tan llena de amor que estamos viviendo nosotros, los convertidos. Te bendecimos y te alabamos. Eres digno de toda nuestra confianza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.